Ahora sí, ya me dio la indicación de que está grabando. Les decía, entonces, cada una de las técnicas sirve para algo en específico, ¿ok? Cada técnica, entonces, tiene un objeto de estudio propio. Cuando nosotros hacemos una investigación, tenemos una pregunta grande de investigación que hay que responder. Esa pregunta grande de investigación u objeto de estudio de la investigación no se puede responder aplicando una sola técnica. Si fuera así de sencillo, no hay que hacer un proyecto de investigación. ¿Ok? Entonces, esta pregunta grande hay que desarticularla en partes para saber qué técnicas yo tengo que aplicar. En nuestro caso, tenemos que averiguar, según nos pide la empresa, por qué motivo las personas consideran que este dispensador de jabón es fácil de usar. Entonces, para responder esa pregunta, que tiene una complejidad media, pues necesitamos varias técnicas que nos permitan ver la información desde diferentes puntos de vista. ¿Por qué ocupamos diferentes puntos de vista, chicos? Según lo que vimos de análisis crítico. Vamos chicos, necesito de su participación y no somos muchos. Y entre más largos sean estos lapsos sin respuesta, más vamos a durar en todo esto o más vamos a desperdiciar el tiempo. Entonces, por favor, ¿por qué motivo será necesario verlo a través de diferentes puntos de vista, según lo que vimos ayer, el análisis crítico? Pero no estoy muy seguro, pero... Dale, no importa. Oh, no, perdón, vi que Jimena iba a hablar, si no... Adelante. Sí, básicamente porque todos tenemos distintos puntos de ver las cosas, ¿no? Muy bien, ¿y por qué otro motivo? Esa respuesta está bien. Ahora, ¿por qué otro motivo necesitamos diferentes puntos de vista? No sé, pero como para tratar de mejorar el producto. O sea, es que no sé cómo explicarlo, pero sí tengo como la idea. Yo te ayudo a traducir entonces esa idea. Me parece que lo que quieres decir es que eso te puede ayudar a tener una mayor cantidad de información que posteriormente puedes utilizar para mejorar el producto. ¿Es eso? Ah, exacto. Listo. Vean chicos, cuando yo les hago preguntas como esa, no es un quiz en el cual van a, digamos, yo estoy esperando que me den la respuesta correcta. Cuando hago preguntas como esa, lo que pretendo es que entre todos construyamos la respuesta. ¿Ok? Entonces no se preocupen si no dan la respuesta adecuada, es decir, se vale batear, no hay ningún problema. Si de repente ustedes sienten que, vamos a ver, como que yo los estoy regañando, no es porque los esté regañando, es porque yo hablo así, me explico, así soy yo, es como de un aspecto de personalidad que 47 años después ya no logré variar. Entonces, no se estresen si de repente sienten como que yo los estoy encachando mucho, es ya digámosle, un detalle de comunicación mío que no logré con el tiempo suavizar tanto, ¿ok? Porque si antes era peor, se los puedo asegurar. Pero que les va a dar una amplia ventaja, y es que yo les voy a decir muy claramente lo que ustedes necesitan hacer para poder mejorar, porque mi comunicación tiende a ser muy directa. ¿Ok? Entonces, no se asusten si de repente sienten que los estoy regañando, porque no es eso lo que está sucediendo probablemente. De hecho, si ustedes me contestan con el mismo tono, va a ser para mí lo normal y lo natural, y yo tampoco lo siento como un arranque de mala crianza de su parte, sino más bien como un acto de información solamente. Todo eso que han mencionado es correcto, y eso entonces ayuda a hacer que los estándares intelectuales se cumplan, y ayuda a hacer también que nuestra posición en frente de la investigación empiece a ser cada vez más imparcial y que incida menos ¿cómo se llama? La presencia del pensamiento egocentrista dentro de la investigación. Ocupamos entonces diferentes puntos de vista, por eso estamos articulando tres técnicas. Ocupamos conocer al usuario, porque el usuario es el eje, y ese es el punto de partida de todo proyecto, conocer al usuario.
Después de conocer al usuario, necesitamos saber cómo es el proceso de uso. ¿Ok? Y para poder hacer ese registro, necesitamos ver al usuario utilizando el producto. Pero además de ello, después necesitamos una mirada más fina para entender cómo se relaciona el usuario con el producto. Es decir, qué partes toca, dónde hay contactos, qué hay que apretar, qué es fácil, qué es difícil en ese contacto. ¿Ok? Que eso no se puede ver claramente al registrar el proceso de uso. Entonces, cada una de las técnicas, como bien decía la compañera, nos ayuda a dar un tipo de información que agrega utilidad, que agrega datos, que agrega conocimiento, ¿verdad? Para poder ser más preciso o más certero a la hora en que nos toque rediseñar el producto. En el curso de análisis no llegamos a eso. Todo lo que hacemos nosotros está más bien previo a la conceptualización, porque el curso se centra sobre todo en cómo analizar productos existentes. Sin embargo, lo que ustedes aprenden por acá tiene mucha utilidad en métodos, porque en métodos sí llegan un poco más allá de la conceptualización. Estos dos cursos entonces son complementarios. Ahora, continuando con esto, lo que tenemos que hacer primero es agrupar el segmento o usuario objetivo en función de una serie de características o atributos comunes: edad, género, situación laboral, intereses, que definen diferentes grupos dentro del usuario. Al final de la segmentación, lo ideal sería tener entre 1 y 4 grupos o segmentos de clientes, entendiendo que lo que nosotros estamos buscando son personas que necesiten este producto o que se relacionen de alguna manera con este producto, pero que son grupos de usuarios que se diferencian por algún motivo. Todos necesitan este producto, pero todos lo necesitan por diferentes motivos. Entonces, esta primera parte del mapa de empatía corresponde a definir cuáles son los segmentos de estudio y sus características. Vuelvo entonces por acá. Ahora vamos a hacer una tormenta de ideas y pongan ahí qué tipo de personas podrían necesitar este jabón. ¿Ok? Y hagamos o busquemos el máximo que sea posible. Agarren post-its y los ponen por acá en el tablero. No se estresen por lo que están poniendo, porque sus participaciones son anónimas, es decir, no va a salir su nombre en la proyección. Si notan, aquí están los globitos, ¿verdad? Y tengo a Tejón anónimo, tengo a Guepardo anónimo, tengo a Usopardo anónimo y a Cuota, que es un Cuota anónimo. Entonces, pongan todas las ideas que se les ocurran acá y después vamos a hacer algo que se llama diagrama de afinidad, ¿ok? Muy bien, los niños por supuesto van a utilizar este producto porque en este momento es importante que digamos, los diferentes integrantes de la familia laven sus manos por el riesgo de contagio. Muy bien, enfermeros, familias, ¿quién más necesita? No lo cuestionen mucho, es decir, no se pongan lógicos al definir las personas, nada más pónganlos. Es decir, si ustedes de repente se les ocurre, hay un doctor, ponga el doctor de una. Ok, y entonces piensan, un dentista, después del doctor, ponga al dentista. El dentista también es doctor, pero no importa, es dentista, pónganlo. Me explico. Entonces, no, en este momento, no estamos buscando ideas correctas, sino más bien una gran cantidad de ideas. Es decir, después las vamos a filtrar. En este momento lo que necesitamos es una gran cantidad de datos. En esta primera etapa, entonces, no es como de cuestionarse mucho, sino uno piensa, ok, es jabón. ¿Quiénes necesitan estar limpios todo el tiempo y lo van a usar frecuentemente? Tal, tal y tal. Después podemos ver el envase. El envase es como de un jabón que uno podría llevar para su casa, por tanto es también para un usuario casero. ¿Quiénes son usuarios caseros? Ok, listo. Ahora, ¿qué personas que trabajan en contacto con objetos o con público necesitan lavarse constantemente las manos? Tal, tal y tal. Ok, ¿qué personas necesitarían de repente portarlo? ¿Quiénes deberían de llevarlo de allá para acá? Porque no necesariamente van a encontrar jabón donde estén, y ponen a ese tipo de personas. Muy bien. Chicos, los repartidores de Uber se tienen que lavar las manos.
Sí, yo ¿Cómo diría que profe? sí. Listo. Y ellos no disponen de un baño todo el tiempo para tener jabón accesible. Ujú. ¿Comprenden? Entonces, piensen en que otras personas tienen trabajos similares a los de un Uber Eats y entonces colóquenlos. Ajá, personal de atención al cliente. Chicos, los de Levi's que andan puerta por puerta, digamos, atendiendo personas o levantando información o poniendo vacunas, ellos necesitarán lavarse las manos. Muy bien, ahora sí tenemos muchos más papelitos, bien hecho. Muy bien, conserjes, jardineros, chefs, estudiantes, los del INEC, albañiles, muy bien. Perfecto. Vean, ya para este momento tenemos 2, 4, 6, 8, 10, 12, 14, 16, 18, 20 posibilidades. Entonces, en esta primera etapa, insisto, el tema no es ponerse lógico, no es encontrar los usuarios correctos, sino más bien encontrar una gran cantidad de datos, una cantidad abundante de datos. Entonces no hay problema en que uno ponga aquí opciones descabelladas. Es decir, no hay ningún problema en que uno por completo la saque del estadio, porque lo que interesa es una gran cantidad de datos, no tener una gran calidad de datos. La calidad la vamos a asegurar en los pasos siguientes. ¿Ok? Ahora vean. En las instrucciones, lo que sigue es empezar a definir este perfil de personas. Saben que yo creo que les puse. Ok, listo. Ahora, para definir el perfil de personas de estos segmentos de estudio, todavía yo necesito hacer, ¿cómo se llama? Una agrupación de ellos. Entonces, tengo todos estos. Ahora, vamos a hacer lo siguiente. Vamos a crear grupos de personas que tengan o necesidades similares o tengan, ¿cómo se llama? Relación similar con el producto eh, o tengan capacidades similares. Entonces, ¿quiénes de todos estos, por ejemplo, digamos, voy a mover el papelito de chef aquí abajo? ¿Quién de todos estos tienen necesidades similares a los del chef? Y vamos a formar aquí un grupo. Aquí movieron el de doctores, ok, el dragón anónimo movió a los doctores. ¿Quiénes tienen necesidades similares a los doctores? Y así sucesivamente. ¿Quiénes tienen necesidades similares a las familias? ¿Quiénes tienen necesidades similares a los cajeros? Y así es como nosotros de esta gran diversidad podemos ir encontrando esos grandes grupos de posibles usuarios. ¿Comprenden, chicos? Sí, profe. Perfecto. Muy bien. Ahora,
puede suceder y es parte natural de este proceso que haya personas que podrían pertenecer a dos grupos diferentes. Es normal, ¿ok? Entonces, si ustedes consideran que hay alguien en un grupo que debería estar también en otro, pueden copiar, pegar el papelito e integrarlo en el grupo correspondiente. Ajá, muy bien. Entonces, por el momento tenemos 3 grupos. Está muy bien, chicos. Ahora, vamos a ir cuestionando grupo por grupo. Por ejemplo, el primer grupo que tiene el papelito de familias. Dejen los demás grupos quietos por el momento, no se estresen por el orden, tranquilos, de todas formas ya los vamos a desordenar de nuevo. Y vamos a trabajar con el grupo de aquí arriba que tienen las familias. Ahora, veamos si todos los integrantes de ese grupo forman parte del mismo grupo o tienen necesidades o capacidades diferentes. Es decir, tenemos dentro de este grupo familias, estudiantes, profesores y adultos, y entonces parece que estamos hablando como una población un poco más general. ¿Qué cosas los agrupa? ¿Cuáles son las características que tienen en común que hacen que ellos formen un solo grupo de usuarios? ¿Qué se les ocurre que tienen en común todos ellos? Tal vez el hecho como de que de parte de la vida cotidiana ahora implica tener que lavarse las manos con frecuencia. Perfecto, muy Entonces, bien. ¿Qué otra cosa? ¿Qué más características tienen? Di lo de las burbujas, por lo del COVID. Ajá, muy bien. Que tienen una relación más cercana como burbujas. Ahora, ¿cómo podemos darle su explicación entre profesores y estudiantes? Que es más fácil el contagio, no sé, en las escuelas, porque, bueno, yo estoy pensando como en chiquitos de escuela o así, no como en universitarios, Claro, pero claro. igual, vamos, Sí, es ve, más fácil el contagio. ok. Lo que a mí me parece desde mi perspectiva que comparte con respecto al grupo de profesores o maestras y estudiantes con respecto a una familia es que permanecen juntos mucho tiempo al día. Es una situación similar porque es igual que estar en la casa, es decir, yo estoy con mi núcleo familiar y estamos juntos muchas horas al día. Igual que profesores y estudiantes, están juntos muchas horas al día. Y entonces, y todos tenemos esa necesidad de lavarnos las manos constantemente. Ahora, ¿qué tan constantemente en términos de la familia? Es decir, ¿qué es lo normal o cuáles son esos puntos en los cuales uno se lava las manos como integrante de la familia? ¿Cuándo se lavan ustedes las manos? Cuando salimos de la casa, Exacta, o más bien cuando vuelven. bueno, cuando volvemos de la casa, a la casa. Nota que es muy importante hacer la distinción, porque si de repente uno dice cuando salimos de la casa la información no queda completa, entonces cabe la posibilidad de partir de supuestos que son equívocos, son erróneos. Vean entonces la importancia de la exactitud incluso al pensar. ¿Comprenden? Nuestro registro de la información normalmente está en términos de lo que pensamos. Si el dato que está dentro del análisis dice cuando salimos de la casa, ustedes no pueden confiar en que el lector va a interpretar cuando llegamos de la casa, porque la información concreta dice cuando salimos. ¿Comprenden la idea, chicos? Sí, Sí, profe. pero Sí, vean, eso es muy importante y se lo recalco en este momento porque son los primeros problemas que vamos a topar en el análisis narrativo.
van a existir muchas observaciones acerca de este tipo de anotaciones que son transcripción de un pensamiento. Y lo que ustedes transcriban como un pensamiento hay que cuestionarlo para saber si de verdad es así. Ok, muy bien. Ahora, de todos esos integrantes, ¿será que los niños tienen la misma habilidad para usar este producto que un adulto? Tal vez no, si son muy No, pequeños, puede que ocupen ayuda de los papás. Exacto. Y ahora que los chicos sí están yendo a la escuela presencialmente, esa habilidad resulta, o sea, vamos a ver, que el producto les dificulte el uso, resulta en algo muy importante que hay que atender. Entonces, de ese grupo que comprende estudiantes, familias y niños, ¿será que el niño es un usuario diferenciado? Es decir, es otro usuario que no pertenece realmente a ese grupo. Me ¿Qué parece les que parece? sí. ¿Sí o no? A mí me parece que sí. Sí. Que sí pertenece. No, No, o que sea, esa como que es parte. toda esa parte. Ajá. Ajá, ajá, que él tiene, digamos, características diferentes que hacen meritorio que sea un grupo de estudio aparte. Sí. Ok, muy bien. Así es. ¿Por qué motivo? Porque al tener habilidades diferentes, a pesar de que tienen las mismas necesidades, que se van a lavar las manos en los mismos momentos, esas habilidades diferentes hacen que necesariamente hayan variaciones en el diseño para poder facilitar las cosas. Entonces, a pesar de que el niño está dentro del grupo familiar, el niño está dentro del salón de clase, el hecho de que tenga esta serie de capacidades, digamos, no desarrolladas por el hecho de ser niño, hace que automáticamente se convierta en un usuario aparte del producto. Entonces, ese gran grupo que tenemos arriba, ahora se nos convirtió en dos grupos, niños y alguien que tenemos que denominar. ¿Ok? Entonces, ya tenemos claro que está el grupo de niños, que niños va a quedar como un grupo diferenciado. Entonces, este papelito celeste se nos va como por acá, porque ya no pertenece al grupo. Ahora, tenemos grupo de familias, estudiantes, profesores y adultos. ¿Cómo denominamos al usuario? ¿Qué nombre le ponemos? No sería como generalmente adultos. Sí, lo que pasa es que adulto termina siendo genérico, porque probablemente el personal clínico también lo sea, y los chefs, y los cajeros. ¿Me explico? Entonces, el nombre del usuario debe ser tal que te ayude a visualizarlo muy claramente. No sé si se podrá usar como, me parece, ayer que estaba viendo la materia de esta semana, Ajá, que los usuarios se clasificaban por experiencia. puede ser por experiencia. Ok. Ahora, la pregunta clave es ¿cuál es tu propuesta? Es que ahí es donde me quedo dando vueltas porque no se me ocurre algún nombre que no sea, digamos, usuario familiarizado con el producto, por así decirlo. O no sé si podríamos poner algo así. Ok, sí podemos tener un nombre que sea largo, que no sea una sola palabra, ¿ok? Podríamos tener, por ejemplo, como denominación del grupo, el usuario casero. Estamos claros que profesores y estudiantes no están dentro de una casa, pero al tener necesidades similares, al tener, ¿cómo se llama? Hábitos también similares, perdón, estudiantes probablemente pasa aquí a niños también. Entonces tengamos, o sea, los tengamos integrados, entonces el nombre también los cubre. ¿Comprenden? Ujú. El otro que estaba pensando, pero siento que puede sonar un poco feo, era Ujú. como usuario independiente, que no requiera de alguien más para usar el producto, digamos. Es que ve, por ejemplo, eso va a ser trascendente en tanto el producto sea tan complejo como para que no ocupe ayuda. Porque Ok. la determinación de usuario siempre está en función de lo que estamos estudiando y en este caso es la facilidad de uso del objeto. ¿Qué tan fácil o qué tan difícil de usar es? Ok. ¿Comprendes? Y después, como tenemos un producto tan sencillo, pues no podríamos hacer una segmentación por nivel de experiencia, porque ¿a quién podrías decir que le cuesta usar esto? Ujú, ujú. Claro. Ahí más bien tenemos un producto tan sencillo que logra que todos nosotros seamos usuarios expertos. Entonces, ahí se nos cae por completo la denominación por niveles de habilidad. Ok.
¿Ves? Si tenemos un teléfono móvil, ahí sí. Si tenemos algo como, vamos a ver, como un automóvil, cómo manejarlo, ahí sí vamos a tener diferencias de habilidad. Pero de ahí, en este, ¿qué hacemos? Ujú, ujú, entiendo. Ok, perfecto. Entonces ya tenemos estos dos. Ustedes como equipo de trabajo pueden ponerle un nombre. No, o sea, vamos a ver, yo no les voy a pedir que en este momento usemos el mismo nombre todos. Más bien ustedes como equipo de trabajo decidan qué nombre puede tener este grupo. Ok, son adultos, pueden ser profesores, pueden ser familias. La característica que parece que distingue este grupo es que es un grupo humano que está todo el tiempo junto, que necesita lavarse las manos no tan frecuentemente, solamente cuando sale de su núcleo, ¿verdad? O más bien cuando sale del núcleo y tiene que volver a ingresar para ingresar limpio. Ahora, separamos a los niños a pesar de que tienen la misma necesidad porque ellos tienen habilidades diferentes. Entonces hay que ver ese asunto de habilidades diferentes. Ahora, vámonos a este grupo de por acá. Vamos a ver. Un cajero de una Mac tiene las mismas necesidades de lavarse las manos de un repartidor de comida. Tendrán exactamente la misma necesidad con la misma frecuencia. Yo siento que no. Ok, muy bien, muy bien. Ahora la pregunta es, ¿por qué no? Porque los cajeros están en constante contacto con el dinero. Ajá, muy bien. ¿Y el repartidor de comida? Bueno, si es un Uber, no. Un Uber Eats. No, no, que no tiene contacto con el dinero, decís vos. Ajá. Ah, listo, listo. Es ahí donde me quedé perdido, más bien. Ahora, ¿qué es lo que hace la diferencia? ¿Por qué el cajero está en contacto con el dinero constantemente y el repartidor de comida no? El Uber Eats, digamos. ¿Qué es lo que hace la diferencia? Les hago la pregunta de otra manera. ¿Dónde está el cajero siempre? De ahí sentado, Ah, atendiendo al cliente. muy bien. Está en un solo lugar fijo. ¿Y el repartidor de comida? ¿En varios? Exacto. No está en un contexto fijo. Está en diferentes contextos todo el tiempo. Entonces, noten lo siguiente. A diferencia del usuario que clasificamos antes, profesores, familias y adultos en general van a estar en un solo lugar todos junticos y solamente se van a lavar las manos cuando salgan del lugar y quieran ingresar o cuando preparen comida, ¿verdad? Un asunto de protocolo o cuando vayan al servicio porque uno siempre se tiene que lavar las manos después de ir al servicio. La diferencia es que los cajeros probablemente no se la laven tan frecuentemente porque ellos van a tener sus manos con guantes y van a estar en contacto con ¿cómo se llama? Con dinero. Un cajero no podría lavarse las manos cada vez que atiende un cliente. O sea, es básicamente imposible. Número uno, porque se le gastan las manos. Y número dos, por el tiempo que tardaría en atención entre uno y otro. Sobre todo si se topa con el cliente indeciso. Ese que todos detestamos porque siempre llega al principio de la fila cuando hay una cola así de 20 personas y que empieza, ay, es que no sé qué comer. Ay, me agregas unas salsas. Uy, perdón, se me olvidó agregar tal cosa. Ay, no, ya cambié de opinión. ¿Podrías quitarme tal cosa y ponerme tal otra? Me explico. Entonces, esa serie de cosas hace que el cajero no pueda lavarse las manos tan frecuentemente y necesita utilizar una barrera que lo proteja del contacto con el dinero. Mientras tanto, el repartidor de comida no está en ese contexto cerrado. Él está en un contexto abierto, en contacto con muchas personas todo el tiempo. Entonces, probablemente el repartidor de comida se lave las manos más frecuentemente que el cajero. Y el cajero, cuando se lava las manos, ¿a dónde va? ¿Y el baño? Exacto. O sea, perdón si es verdad que la pregunta es demasiado lógica, pero tenía que hacerla. Ok, ¿y el repartidor de comida? Este que anda para allá y para acá, ¿a dónde va cuando se tiene que lavar las manos? ¿Al baño del establecimiento de comida? Ok, y si necesita lavarse las manos justo antes de la entrega y no está en el establecimiento, ¿a dónde va?
¿Comprenden? Su forma de trabajo hace que sea incierto por completo en dónde se va a lavar las manos. Es decir, si el man encuentra un tubo en media calle, puede lavarse las manos ahí, porque tiene que funcionar. Ujú. Entonces, el repartidor tiene que andar con su jabón en su moto, o en su bicicleta, o en el medio que utilice para trasladarse, o en el maletín. El cajero va a tener el jabón dentro de un baño. Entonces, podríamos decir que ellos dos pertenecen a un mismo usuario, siendo que tienen contextos de trabajo diferentes, accesos al producto diferentes y necesidades específicas en su relación con el producto diferentes. No, profe. Exacto. Entonces, noten que aquí tenemos este primer abordaje donde creamos este gran grupo, pero es necesario después verlo como con mayor agudeza, con una lupa, para ver si los integrantes del grupo efectivamente se pertenecen como usuarios, o si hay diferentes usuarios que integran el grupo. En nuestro caso, parece que hay diferentes usuarios. Entonces, ¿quiénes de todos ellos tienen necesidades parecidas a los repartidores de comida, por ejemplo? ¿Quiénes no están en un contexto fijo todo el tiempo con acceso a un baño que tenga jabón? El personal de transporte público. Exacto. Por tanto, ellos forman nuestro grupo, muevan esos dos papelitos y todos los demás parece que sí tienen mayor consistencia. Bueno, tal vez los de las encuestas también. Tal vez los de las encuestas, es correcto, y los albañiles también de repente, no estoy muy seguro. Quedan como en un punto intermedio, pero me parece que pueden pertenecer a los dos grupos, Creo que sí. ¿verdad? Porque de repente un albañil de ahí, pues no necesariamente va a tener un acceso directo al baño y va a tener que andar jalando el jabón como el personal de transporte público o como el repartidor de comida. Pero también el albañil va a tener un punto específico donde se puede lavar las manos porque fijo en la construcción hay un servicio. Ahora, ¿qué quiere decir esto? Que si yo le soluciono la vida a los repartidores de comida y le soluciono la vida a los cajeros, los albañiles quedan solucionados también. ¿Comprenden, chicos? Pues Ujú. estamos, vamos bien hasta el momento. Todo bien, profe. Sí, ¿Todo profe. bien? Entonces, vean que este proceso es dinámico, ¿verdad? Que además, vamos a ver, este primer abordaje nosotros lo estamos haciendo con nuestra experiencia. Lo estamos haciendo así solamente porque la pandemia no nos permite andar transitando libremente buscando personas para poderlas observar y demás. Si estuviéramos en modalidad de educación presencial sin pandemia, hubiéramos hecho o hubiéramos adoptado otro método para determinar usuarios, que es la etnografía. ¿Ok? Pero debido a que no podemos tener acceso a otras personas y nosotros no deseamos ponerlos en riesgo entrevistando a otras personas, estamos usando los mapas de empatía. Esto que estamos haciendo va a presentar un sesgo porque no estamos usando usuarios reales. ¿Ok? Sin embargo, el mapa de empatía es la técnica más apropiada cuando el usuario no es accesible, cuando no tenemos un acceso directo a ese usuario. Entonces esta es la que más nos puede acercar a entenderlo desde su punto de vista. Viendo acá entonces vamos al último grupo: saloneros, personal clínico, dentistas, veterinarios, chefs, enfermeros, doctores. Todos ellos tienen alguna necesidad, digamos, diferenciada de cajeros, saloneros, conserjes, meseros. Tal vez todos los que tengan que ver con la parte clínica requieren un nivel más alto de De cuidado. asepsia. Exacto, asepsia. Y también probablemente una mayor frecuencia. También. Ujú. ¿Ok? Ahora, los chefs, fijo. Y el chef se va a lavar las manos mucho más frecuentemente que un mesero, porque el chef tiene contacto directo con la comida. Entonces, a pesar de que trabajan en un mismo entorno, el chef está dentro de un restaurante, el salonero está dentro de un restaurante, pues tienen necesidades diferenciadas por el tipo de trabajo que realizan. Entonces, lo que quiero que entiendan con esto es que porque dos personas trabajen en el mismo lugar no quiere decir que automáticamente pertenezcan al mismo usuario. ¿Okay? Porque la naturaleza de sus puestos también puede influir en que haya diferencias en su relación con el producto.
Ahora, aquí tenemos saloneros y aquí tenemos meseros. Yo asumo que son lo mismo, ¿ok? Ahora, sin embargo, estoy de acuerdo en que de repente puede ser que los saloneros también tengan o necesiten lavarse frecuentemente las manos. También como estoy de acuerdo de que podría ser que no. Entonces, esto es tan sencillo como que si resolvemos la vida de este grupo de acá y de este grupo de acá, automáticamente estamos satisfaciendo las necesidades de los saloneros. Ahora ya tenemos 1, 2, 3, 4, 5 grupos diferenciados. Podemos continuar entonces con la técnica. Lo que sigue por acá es esto. Los segmentos de estudio y sus características. Aquí entonces va el nombre que le vamos a poner a cada uno de estos grupos. Ese nombre se denomina como el comportamiento arquetípico. ¿Ok? Se llama así porque los arquetipos, el significado de arquetipo es un modelo de comportamiento. Es una palabra que está principalmente utilizada en el campo de la psicología. Creo que el principal teórico que habla de los arquetipos es Carl Jung, que es interesantísimo, aunque un poco espeso de leer. Y el comportamiento arquetípico se da porque los seres humanos siempre nos comportamos de maneras similares en entornos similares. Y siempre se reproducen algunos comportamientos en las historias de vida de todos nosotros. Han notado que en una telenovela siempre hay un villano o villana, preferentemente villana, ¿ok? Porque normalmente las villanas tienen mayor posibilidad de agregarle drama a la historia, entonces son más entretenidas, ¿ok? Y tenemos también un héroe, ¿ok? Y el héroe normalmente es el galán también. O tenemos una heroína. Frecuentemente es más usado el héroe que la heroína. También, además de ello, tenemos un sufrido o una sufrida, ¿ok? La que le pasa todo en la vida y que va a pasar de patito feo a, ¿cómo se llama? A Cenicienta. Y noten que esa composición de modos de comportamiento en los personajes están presentes frecuentemente en las historias. Es decir, si uno lee algo como Doña Bárbara, vamos a tener a la pobrecita, vamos a tener al héroe, tenemos a la villana. Si leemos 100 años de soledad, pasa lo mismo. Tenemos a la pobrecita o al pobrecito, tenemos al héroe o a la heroína y tenemos también a, ¿cómo se llama? El villano o villana. Estos nombres que estoy utilizando denominan los comportamientos arquetípicos. Tenemos un comportamiento de un héroe, tenemos un comportamiento de una sufrida, de un sufrido, de un pobrecito. Tenemos un comportamiento de un villano o villana. Cada una de estas personas tiene pertenencia a un grupo que tiene comportamientos similares. Al tener comportamientos similares son susceptibles de ponerle un nombre que describe un arquetipo. La importancia de ese nombre es la parte de comunicación y de comunicación empática. La idea es que ese nombre me ayude a entender de un principio quiénes son y cómo se comportan. ¿Comprenden? O les doy un ejemplo. Sí, profe. Supongo que sí, les doy un ejemplo. No, el ejemplo, perdón. Noten la importancia de la claridad, la exactitud y la, ¿cómo se llama? Claridad, exactitud, y se me olvida el último. Bueno, lo olvidé. Vean, ejemplo. Dentro del salón de clase, para este curso, hay una denominación de 4 arquetipos, ¿ok? Que sus características o lo principal que los une es, al primero, es un estudiante de muy alto desempeño, ¿ok? Que lo lleva todo el día, que más bien lleva rastros al profesor por lo bueno que es, ¿verdad? Y lo intenso que es. Tenemos un segundo arquetipo que es el estudiante de muy bajo desempeño. En este caso, o sea, le pasa el alma por el cuerpo. Está en el salón de clase, pero normalmente está jodiendo, ¿ok? Y tenemos un tercer arquetipo que es un estudiante que le cuesta, ¿ok? Que tiene, digamos, algún problema contextual o algún problema de aprendizaje que hace que tenga que invertir más tiempo para poder aprender. Y hay un último arquetipo, que es el estudiante que ocupa una posición de, vamos a ver, del que lo sabe todo. ¿Okay? Yo lo sé todo, yo lo conozco, yo sé mejor que usted, profe, etc. ¿Okay? Ahora, noten que estas palabras que utilicé describen los comportamientos, pero que usan muchas palabras. La idea es ponerles un nombre que desde que yo lo escuche comprenda quiénes son y cómo se comportan. El estudiante de alto desempeño, digamos que no dice claramente
dice, vamos a ver cómo se desempeña, pero no dice claramente quién es ni cómo es su comportamiento dentro de la clase, ¿ok? Si a ese arquetipo yo le pongo el nombre del sapo, yo ya sé cómo se comporta. Si le pongo el nombre a ese arquetipo del intenso, el estudiante intenso, entonces yo ya tengo también una noción de cómo se comporta. Y noten que entre la palabra sapo y la palabra intenso hay diferencias de significación, no significan exactamente lo mismo. Entonces, cuando se le pone nombre al arquetipo, uno tiene que estar muy seguro de cuál es la dirección que debe tener significado para poderlo bautizar. Los nombres arquetípicos pueden ser informales, normalmente lo son, es decir, no son académicamente correctos, son más bien de carácter informal. Tanto así que cuando hemos tenido que presentar los resultados de nuestros cursos, por ejemplo en un congreso, que sí lo hemos hecho, hay que variarle el nombre de los arquetipos porque no son políticamente correctos. Entonces, para su manejo, no hay ningún problema con que le pongan, por ejemplo, paréntesis, por ejemplo, un proyecto de grabación que era el desarrollo de una aplicación para restaurantes, había un arquetipo que era el muerto de hambre. Y era vaciloncísimo, o sea, el día que hizo la presentación del proyecto de grabación era chocante cuando el estudiante decía, entonces le resolvemos las necesidades del muerto de hambre. Pero es porque el arquetipo se llamaba así y no había una forma más clara de decirlo. Es muy fácil de entender quién es el muerto de hambre. O sea, uno sabe que es alguien que tiene hambre todo el tiempo y que no tiene mucha plata para comprar. ¿Van entendiendo la idea? Sí. O sea que bajo esa lógica, digamos, por ejemplo, me estaría partiendo un poco del hecho de que los nombres no tienen ese significado formal, pero digamos, yo podría decir que para nombrar el arquetipo de los repartidores, la gente de transporte público, etcétera, podría decirles los nómadas, por ejemplo, porque siempre están en movimiento. Sí, podría ser. Sin embargo, todavía no te dice claro qué hacen. Ok. No sabes que están en movimiento. En cambio, si el arquetipo se llama el Uber Eats, ¿tenés dudas? Ya, entiendo. ¿Comprendes? Ujú. Porque el repartidor, o lo que estás diciendo como el nómada, o el repartidor nómada, es como el nombre políticamente correcto, el que yo usaría en un congreso con el montón de académicos que se podrían horrorizar cuando yo diga Uber Eats. ¿Me explico? Ya. Ujú. Entonces, para el trabajo de ustedes, su trabajo personal interno como equipo de trabajo, pueden utilizar los nombres que consideren correctos para desarrollar bien su trabajo. Cuando hay que comunicarlo después a entidades externas, por ejemplo, la junta directiva de una compañía, hay que utilizar los nombres académicamente correctos para que nadie se nos horrorice y no piensen que estamos minimizando al cliente. Ujú. Me falta otra cosa con respecto a los arquetipos. Sí, vean, los arquetipos pueden ser confundidos con estereotipos. Estereotipo es una preconcepción que tenemos nosotros a partir de la apariencia o del comportamiento de una persona. Entonces, si de repente hay un hombre grande, luce fuerte, que tiene una voz muy aguda, eso hace que pierda por completo la denotación de fuerza que da su aspecto. ¿Ok? E inmediatamente nosotros empecemos a encasillarlo en un estereotipo. ¿Ok? La función del arquetipo no es encasillar a las personas, no es hacerlas permanecer en un estado de, vamos a ver, de inequidad. Entonces hay que ser muy cuidadoso cuando se le pone el nombre arquetípico, de que no resulte en algo que más bien sea un prejuicio, que no resulte en algo que es un estereotipo y que pueda minimizar a esas personas. Cuando nosotros tuvimos la reunión para definir cómo le íbamos a poner al estudiante que le cuesta, no hubo manera. O sea, no había manera de ponerle un nombre arquetípico que no fuera despreciativo. Por tanto, nuestra decisión fue conservar siempre el nombre del estudiante que le cuesta. Ahora, fue la mejor decisión porque eso nos permitía cubrir estudiantes que tienen algún problema de aprendizaje de carácter permanente. Supongamos a alguien que tiene, no sé, ¿cómo se llama? Déficit atencional, o alguien que tiene algún otro, vamos a ver, algún otro asunto de comportamiento, una persona con autismo, con síndrome de Asperger, que está dentro de la parte funcional de este espectro, que va a tener algunas cualidades que hacen que no aprenda exactamente igual que las demás personas y entonces necesitan un poquito más de tiempo. De la misma manera que nos cubre
un estudiante de irregular, digamos, que no tiene algún problema de aprendizaje, pero que ha vivido un evento familiar, fallecen los papás, fallece la mamá, fallece el papá, fallece la abuela, y que durante un periodo de aproximadamente 1 año, 2 años, no va a tener el mismo desempeño que tenía antes. Entonces el arquetipo, el nombre arquetípico nos funcionó muy bien, a pesar de que hay que explicarlo para poderlo entender. Entonces, ustedes están en libertad de ponerle nombre a este grupo. Perfectamente podría llamarse el grupo familiar. Entonces, cuando uno dice el grupo familiar, le queda clarísimo quiénes son, ¿ok? Los niños de ahí, no puede quedar más claro, es decir que el arquetipo es los niños, no podría ser, o sea, yo no podría encontrar otra palabra que describa más claramente quiénes son y cómo se comportan. Aquí tenemos muchas opciones, ¿ok? El asunto es ponerle un nombre que les permita entender a ustedes quiénes son, cómo se comportan y qué necesidades tienen. Igual con este grupo y con este otro. Ahora, noten que en este grupo, por ejemplo, abundan los relacionados con el tema salud. Entonces, probablemente el arquetipo deba ir como por ese lado. De este otro lado, predominan trabajadores en general, ¿ok? Pero su característica como trabajadores es que están siempre en un mismo lugar y tienen acceso a un baño con el jabón puestico ahí. Entonces, eso hace que ya tengamos una noción de más o menos por dónde puedan dar el nombre del arquetipo. En este otro caso, lo que los caracteriza es que todos son móviles y frecuentemente tienen que ver con entregas en casa, ¿ok? Porque los del INEC están entregando un servicio en realidad, están capturando información, pero esa información es un servicio en realidad, el servicio de la ciudadanía. El personal de transporte público está llevando a personas de un lugar a otro y los repartidores de comida de ahí te están llenando la pancita porque tenés hambre y querés saber cocinar. Entonces, esa cualidad es lo que los une. A partir de ello uno empieza a entender más o menos como por dónde pueden dar el nombre arquetípico. ¿Comprenden eso, chicos? Sí, profe, de mi parte Sí, todo profe. claro. Perfecto, muy bien. Entonces, ya tenemos estos 5 grupos. Lo último que nos falta, perdón, lo que sigue es denominar para cada grupo cuáles son sus características. Entonces, vamos a trabajar con uno. Supongamos los repartidores de comida. ¿Qué características son comunes a todas estas personas que tenemos en este grupo? Bueno, la parte del movimiento trabajo. constante. Muy bien. ¿Cuál otra? Que trabajan con muchas personas. Tienen contacto con muchas personas. Están en movimiento constante, trabajan en contacto con muchas personas. ¿Qué otra cosa los caracteriza? Recuerden la relación con el producto. Que no siempre tienen acceso a un baño. ¿Cómo? Que no siempre tienen acceso a un baño. Exactamente. ¿Y qué más? Entonces el producto, ¿cómo hacen con él? ¿Dónde lo consiguen? Tienen que llevarlo ellos, digamos. Tienen que llevarlo ellos, exactamente. Y noten que este tiene un tamaño bastante cómodo para andarlo, Ujú. para ser portable. ¿Qué otra característica los une? ¿Cuál es la frecuencia con la que tendrían que lavarse las manos? ¿Alta, media, baja? Tal vez como entre media y alta, Media, digamos. ajá. Muy bien, exactamente. Esas son como las características que tiene todo este conjunto de personas y es lo que tendríamos que poner por acá, ¿ok? Ahora, esto es así de pequeño porque no podía hacerles una página para cada cosa porque si no terminaba siendo un documento de 20 páginas, pero no necesariamente porque solo tienen que poner 4 características. Aquí se ponen todas las que uno encuentra, ¿ok? Y en términos de análisis, la abundancia de datos es lo que estamos buscando siempre. Si hay pocos datos, entonces hay muy pocas fuentes de verificación y eso le quita exactitud, le quita precisión, le quita claridad a lo que sea que estamos haciendo y por tanto validez por falta de fundamentación. Entonces, entre más características tengamos acá, mejor. Una vez que tenemos, por ejemplo, aquí al usuario, supongamos que el perfil le pusimos Uber Eats, lo que sigue es diseñar el perfil de la persona. ¿Qué es esto? Ahora vean. El asunto es que cuando uno piensa en términos de usuario, el usuario es una cosa, es un constructo nuestro para poder entender una gran cantidad de personas. La idea de diseñar un perfil es, vamos a ver, nombrar a alguien como representante de todo el grupo
crear a alguien que no existe, pero que pertenecería a ese grupo de usuarios. Entonces, tendríamos un repartidor de Uber Eats. ¿Cómo se podría llamar él o ella? Mariana. Mariano. Mariana. Mariana. Ok, vamos a ponerle Mariana. ¿Y qué apellido tiene Mariana? Álvarez. Álvarez. Muy bien, ella es Mariana Álvarez. Listo. Ahora, yo necesito escoger una ilustración o una fotografía para poder ponerle cara, para ponerle rostro a esta persona. Cuando yo la busque, su tendencia natural no, la tendencia natural que va a seguir todo humano es buscar una chica bonita para ponerle. Ahora, esto es un asunto de instinto de supervivencia, ningún otro motivo. Y el asunto es que, vamos a ver, de verdad, todas las chicas que trabajan en Uber Eats lucen como modelos de portada. No. O tienen una apariencia neutra, digamos, promedio. ¿Sí promedio no? Exacto. Neutra. Eso, le estás dando al clavo. Cuando uno busca las ilustraciones o las fotografías para ponerle al perfil de personas, tiene que considerar eso. Es decir, si ella es Mariana Álvarez, no podríamos tener entonces a alguien que luce como Gal Gadot. No puede ser la Mujer Maravilla. ¿Ok? Porque ella va a estar en una moto todo el día, ¿verdad? Para allá y para acá, sin preocupaciones de su cabello y demás, porque ella está entregando cosas. Por tanto, tiene que lucir como alguien que de verdad reparte cosas. No podía lucir como ella misma un domingo cuando se va de fiesta. Tiene que lucir como ella cuando está en la moto con la maletota detrás, ¿verdad? Y anda repartiendo cosas. Y la información personal que se pone abajo es la que sea pertinente para el proyecto. Por ejemplo, ¿de qué nos serviría a nosotros saber el colegio de procedencia? O si estudió o no. Si lo que tenemos que averiguar es por qué considera que esto es fácil de usar. ¿Nos aporta alguna información o es completamente ñe? Creo que sería irrelevante, ¿no? Es irrelevante. Entonces, aquí lo que uno pone es información personal que sea relevante para el proyecto. Puede ser, dependiendo de los matices que tenga el proyecto, que de repente, supongamos que este jabón es carísimo, pero así carísimo, carísimo. Entonces, en ese caso, tal vez sí sea de considerar el tema de el estrato social o de qué tanto gana al mes. ¿Ok? Siendo que eso está excluido en este momento de nuestro proyecto, no parece tan importante tampoco. Entonces, aquí lo que uno registra es solamente la información personal que te ayuda a entender a la persona, pero en su relación con el producto. Y lo que va acá son las características de la persona, que básicamente es un resumen de las características del segmento. Es decir, es alguien que es estandarte de todo este grupo que tenemos aquí caracterizado y que debe de tener, si no la totalidad, la amplia mayoría de las características que yo encontré acá. ¿Comprende? Sí, profe. Perfecto. Ahora llegamos al mapa. Aquí viene el resto del procedimiento que está escrito acerca de qué ve, qué hace, qué oye, etc. Pero es más fácil si se los explico aquí de manera gráfica. Vean, entonces, aquí tendríamos la fotografía de la persona. En el quién es tendríamos el nombre del arquetipo, la repartidora Uber Eats, y tendríamos también entonces la descripción, que es lo que, vamos a ver, tenemos por acá planteado. ¿Quién es? Entonces, plantea aquí una historia en donde se está contando quién es ella, qué hace y cuál es su relación con el producto. Entonces, ella es Mariana Álvarez, es repartidora de Uber Eats, trabaja en Cartago, normalmente se le encuentra cerca de McDonald's. Ella necesita lavarse constantemente las manos porque tiene contacto con los manubrios de la moto, con ¿cómo se llama? La mochila, con los productos que entrega, y si bien es cierto, no tiene contacto con otros usuarios, pues todo esto es un riesgo de contagio de todas formas. Ella carga siempre con su jabón líquido y con su alcohol en gel. Se lava las manos constantemente debido a que no confía por completo en el alcohol en gel, puesto que no puede eliminar la suciedad de las manos. Y eso también le resta presentación y por tanto confianza por parte del usuario final, de la persona a la cual le va a entregar la comida. Entonces noten cómo esta historia ya empieza a hacerle uno entender
por qué ella necesita todo el tiempo andar jalando el jabón. ¿Comprenden? Sí, profe, yo tenía una duda con ese cuadro de quién es, y bueno, ya con el ejemplo que dio más o menos me lo aclaró, pero esto, la redacción que se hace es así en forma narrativa, digamos. Es una historia, exacto. Es una pequeña historia que te ayuda a entender quién es la persona, qué hace y cuál es su relación con el producto. Ok, ¿Ok? Y gracias. es súper sintético, es decir, vos lo que haces ahí es establecer la historia para que yo entienda por qué ella es importante en el diseño de este producto. Ujú, ok, por ahí, ¿Ok? profe. Perfecto. ¿El resto, alguna duda al respecto? No. Al menos yo no, profe. Perfecto. Vean, ahora, estas dos primeras preguntas, ¿qué ve y qué oye? Exploran la dimensión externa. ¿Qué quiere decir? Todo lo que está fuera del usuario. No lo que piensa, no lo que siente, ni lo que dice, sino lo que ve en otras personas y lo que oye en otras personas. ¿Qué quiere decir esto? Que aquí tiene que registrarse literalmente lo que ella, al abrir los ojos, ve. Entonces, ¿qué ve ella? Ella ve, por ejemplo, que por andar en la calle, expuesta al medio, ¿verdad? Y por los manubrios de su moto, ustedes tendrían que decir si anda en moto, si anda en bici, si anda en bicimoto, si tiene un scooter eléctrico, que exactamente, pues se le ensucia las manos. Entonces, ella observa sus manos sucias y que cuando se aplica el jabón en gel, él no quita la suciedad por completo. Ella ve que otros repartidores utilizan algún tipo de jabón o llevan ¿cómo se llama? El alcohol en gel y demás. Entonces noten que aquí lo que se registra no es lo que ella está pensando, sino lo que está viendo que le sucede a ella y lo que está viendo que le sucede a los demás, sin procesarlo y sin emitir opinión. Estas primeras dos preguntas pretenden hacer un registro de toda la información externa a la que ella está expuesta, porque esa información externa modela lo que ella piensa y lo que dice y hace. ¿Comprenden, chicos? Profe, ¿Sí? Decime. el que oye no me queda del todo claro, o sea, Ok, no te queda claro porque en realidad sí te está quedando claro. Es que oyen los demás, ¿qué dicen los demás repartidores? ¿Qué oye en la publicidad? Y el que oye también puede traducirse como que lee en redes sociales. Es ok, información externa, digamos, que está obteniendo y que no recibe a través de ver comportamientos, sino más bien como a través de palabras. Palabras es como en la clave, ¿ok? Es lo que puede percibir como palabras, como lenguaje. ok, ¿Ok? ¿Qué ve? Se traduce como aquello que ven los comportamientos como imágenes. ok, ¿Ves? gracias. Con gusto. Entonces, Profe, ¿sí? perdón. Decime. No, que yo también tenía una duda similar, y es que había interpretado como el que oye también puede ser alguna característica auditiva del producto, o no Pues, necesariamente. sí, claro que sí. Sí puede ser, siempre y cuando eso nos ayude a entender información, digamos, relacionada con el producto. Porque es facilidad de uso. Entonces, de repente podría ser que cuando lo desbloquea, escuche un clic. Ok, Entonces, puede registrar eso, que cuando desbloquea el producto hace un clic, porque eso está relacionado directamente con algo. El producto está siendo capaz de informarte que ya está abierto. Entonces, sí se puede. ok, gracias. Y ve que eso que estás diciendo es información externa. Ujú, Entonces, aquí registramos toda información externa que ayude a entender su relación con el producto. ok, gracias, ¿Ok? profe. En el que ve también podemos hablar de que él ve una superficie amplia en donde hay una doble flecha que parece indicar movimiento. ¿Ok? Listo. Y de ahí no se explora más porque todo eso no empieza a hablar mucho de lo que piensa. Y hay que hacer una distinción porque lo que piensa está en otra casilla. ¿Ok? Entonces, ¿qué ve? Es aquello que ve como imágenes, digamos, en el comportamiento de los demás o en el producto. ¿Qué oye? Es aquello que son palabras que puede leer, es decir, no necesariamente tendría que oírlas con sus oídos, puede leerlas también, pero que son palabras escritas, lenguaje escrito u oral, ¿verdad? Que advierte o que escucha en los demás o en la publicidad o en el mismo producto. ¿Qué dice y hace? Ahora sí es dimensión interna.
Entonces, todo lo que está antes provoca de alguna manera que él reaccione. Él, al ver algo, entonces toma decisiones, ¿ok? Emite acciones, hace algo. Entonces, esta primer pregunta lo que pretende registrar es qué tanta consistencia existe entre el hablar y el hacer, ¿ok? Porque los seres humanos no siempre somos consistentes entre lo que decimos y hacemos, y esa parte es importante de entender para poder comprender al usuario en su globalidad. ¿Qué se registra aquí? De todo lo que sale de su boca, como palabras, como juicios, y también de su actuar. ¿Qué dice ella? Dice que el jabón es muy importante y que prefiere gastar un poquito más para asegurarse de que se está desinfectando porque le preocupa de todo el tránsito que tiene durante todo el día y que algunas de las personas a las cuales les entrega algo estén infectadas. Y por tanto, entonces va al supermercado, compra el jabón y etc. ¿O qué dice? Dice que el jabón en realidad es muy fácil de utilizar y pero que cuando tiene que cerrarlo siempre desperdicia un poco de producto porque al apretarlo se sale, entonces lo que hace es abrir el jabón, apretarlo, dejar depositado en la mano y cerrarlo de una vez para no desperdiciarlo. Eso también forma parte de lo que dice y hace. En la parte de qué piensa y siente, es donde se registra lo que esta persona podría estar, digamos, sintiendo alrededor del producto. Entonces, ¿qué piensa y siente? Piensa que debería de existir una mejor manera de cerrar el producto sin que haya desperdicio, porque eso la hace sentir decepcionada. ¿Okay? Le causa molestia que cada vez que tiene que utilizarlo se ve forzada a hacerla de la misma manera porque el producto no tiene un cierre fácil. ¿Comprende? Ahora, estas dos preguntas también pueden tener relación con qué ve y qué oye. Es decir, si él oye que hay gente que dice que es demasiado caro el producto, pero ella piensa que a pesar de que es caro, la va a proteger, eso es algo que hay que poner aquí, porque está hablando entonces de características que tiene el producto que no son tangibles, pero que también ayuda a darle esos aspectos positivos que hacen que ella, a pesar de todo, lo utilice. ¿Les queda un poquito más claro, chicos? Sí, profe, todo claro. Sí, profe. Ok, ahora vean, esto no se resuelve en dos líneas, no son dos datitos lo que hay que poner, es el máximo que yo pueda. Procuren al menos tener unas 5 líneas de datos, ¿verdad? Para responder cada una de esas 5 preguntas. Porque si tenemos 5 líneas de datos, tenemos al final al menos 20 datos para poder resolver lo que queda. Ahora, lo que sigue es decir cuáles son los esfuerzos que realiza. Los esfuerzos es aquello que ella, vamos a ver, le cuesta, tiene puntos de insatisfacción que tienen que ver con el producto, ¿ok? Y que tiene que realizar para obtener el beneficio final de lavarse las manos y estar desinfectado. Entonces, ¿cuáles son los esfuerzos? Cargar el producto todo el tiempo. De tener que revisar constantemente si hay algún derrame en el maletín, por decirles algo. Tener que buscar dónde lavarse las manos, porque ella anda con el jabón, pero tampoco es que pueda andar con un tubo con agua todo el tiempo. Y así sucesivamente, todos esos puntos que son como negativos, que son de incomodidad en su relación con el producto, es lo que va ahí. Toda la información de los esfuerzos tiene que ser consistente con la información que hay anteriormente, en qué ve, qué oye, qué dice y hace, y qué piensa y siente. Y después, del otro lado, cuáles son los resultados o beneficios que espera obtener es como la parte positiva, ¿ok? Aquellos efectos que ella espera como positivos alrededor del uso del producto. ¿Qué es lo principal que ella espera? No contagiarse, fijo, ¿ok? Pero para ello hay otras, digamos, expectativas que tienen que cumplirse. Eso es lo que va en ese listado. ¿Les queda claro? Sí, profe. ¿Todo bien hasta el Sí, momento? profe, todo bien. Perfecto. Vean, ¿cómo yo califico esto? Número 1. El nombre, la composición de las personas debe ser tal que se note que es la satisfacción de múltiples necesidades. Cuando dos personas se parecen mucho, quiere decir que forman parte del mismo usuario. Entonces, si hay dos perfiles de estos
cuyo contenido, cuyas respuestas en qué ve, qué oye, qué dice y hace, qué piensa y siente son similares, quiere decir que ellos forman parte del mismo usuario. Entonces, cada uno de los perfiles tiene que estar diferenciado. Ese es el primer punto. Número 2. Normalmente, lo útil es llevar el perfil hasta el extremo. ¿Ok? No quedarnos con el comportamiento de una persona promedio, sino irnos al perfil más extremo que sea posible. ¿Por qué motivo? Porque eso nos asegura que todos los que están por debajo de ese comportamiento extremo queden satisfechos. Para ponerles un ejemplo, yo imparto un curso de capacitación docente aquí en el Tecnológico. Ese curso está amarrado a un proyecto de investigación en la UCR, que es una validación del Design Thinking como, digamos, como medio para poder generar estrategias didácticas en el aula universitaria. Cuando nosotros hicimos el curso iba a ser presencial, porque justo lo íbamos a dar la semana que nos mandaron para la casa en la pandemia. Después hubo que migrarlo a digital. Al migrarlo a digital, entonces tuvimos que hacer un ajuste con las personas que habían sido definidas para el curso. Una de esas personas es un profesor universitario, investigador, muy conocedor, digamos, de todos los temas, etc. Siempre vimos que dentro de la composición de los cursos de capacitación docente hay este arquetipo presente. Nosotros, además, cuando definimos ese arquetipo, nos dimos cuenta que había una gran variedad de comportamientos dentro de ese arquetipo. Es decir, lo que los unía es que son profesores con mucha experiencia en investigación, que son básicamente bibliotecas andantes, saben de todo, son muy cultos, ¿ok? Pero si nosotros agarrábamos el perfil de un profesor, digamos, muy carismático, buena gente, abierto, nos producía poca utilidad para el diseño del curso. ¿Por qué motivo? Porque él estaba receptivo a aprender todo el tiempo. Entonces, de él, ¿qué me podía aportar él si más bien, como persona dentro del diseño del curso, si más bien no jodía nunca? Si siempre era un colega dentro del salón de clase. Entonces, cuando revisamos ese perfil a lo interno, nos dimos cuenta que también habían otros posibles comportamientos. Uno de ellos, un profesor que además de ser investigador, de saberlo todo y de ser una biblioteca, es arrogante. ¿Ok? Es un dolor completo. Y lo cuestiona todo. Ese era el que nos servía. Porque si yo logro satisfacer las necesidades de alguien tan quisquilloso como para poderlo, para estar cuestionándolo todo y necesitar respuesta de la validez científica de lo que estamos haciendo, pues automáticamente puedo cubrir las necesidades de todos los que no son tan quisquillosos y que también son profesores, catedráticos, investigadores y bibliotecas andantes. ¿Comprenden, chicos? Sí, profe. Entonces, busquen cuando definen el perfil de la persona que tenga ese comportamiento extremo, porque eso les asegura llegar a mucha más cantidad de gente. Y lo último que les quiero decir, dos cosas más. La que sigue, mantengan la equidad de género y procuren no perpetuar ideas erróneas acerca del comportamiento de hombres y mujeres. Cuando nosotros decidimos los arquetipos para la composición ¿cómo se llama?, de género, de los arquetipos dentro del salón de clase, siempre tuvimos en cuenta de que el arquetipo positivo debía ser una mujer, porque eran solo 3 al principio, el último se agregó hace un par de años, eran solo 3 al principio, y el primero es el estudiante de alto desempeño, que tiene connotación positiva porque es bueno, es un muy buen estudiante. El segundo era el estudiante disruptivo, entonces tiene un arquetipo de polaridad negativa, y el tercero es un estudiante que le cuesta. Entonces, cuando hicimos la composición, no queríamos hacer que la mujer fuera, o el arquetipo femenino fuera el que le cuesta, o fuera el disruptivo, porque estábamos indicando que dentro del salón de la clase universitaria, pues las mujeres no deberían de estar, básicamente, porque o son disruptivas o les cuesta. Lo cual no solo no es correcto, sino que además nuestra escuela es el mejor laboratorio que demuestra que eso no es cierto. Tenemos una mayor cantidad de chicas que además son súper brillantes. Por tanto, cuando tomamos la decisión, definimos al arquetipo femenino como el de alto desempeño, y los otros 2 son arquetipos masculinos. Cuando se integró el último arquetipo, debido a que ya teníamos estos 2 masculinos, se integró femenino, pero por ningún otro motivo. Entonces, tengan mucho cuidado que en el desarrollo de sus proyectos, no solo no se perpetúen, digamos, estereotipos
acuñados con el tiempo que impiden el cambio social, sino más bien todo lo opuesto, que sus arquetipos en su denominación de género provoquen un cambio social, porque esa es nuestra misión también como diseñadores. Y lo último que yo veo como docente es la consistencia de la información que hay aquí adentro. Digamos, lo que ve tiene que ser consistente con lo que oye, porque él no podría ver algo en el comportamiento de una persona y oír algo completamente diferente, ¿ok? Ahora, sí podrían darse algunas contradicciones, pero esas contradicciones también tienen que entenderse como consistentes, ¿ok? Lo que ve y lo que oye definitivamente influye en lo que dice y lo que hace. Por tanto, lo que dice y hace debe ser consistente con estas dos órdenes de información. Lo que ve y lo que oye influencia lo que piensa y que siente. Porque la información externa que estamos recibiendo nosotros es la que procesamos para emitir nuestro criterio. Por tanto, influye en nuestro comportamiento. La dimensión externa que está guardada en estas dos preguntas o registrada en estas dos preguntas influye en la dimensión interna que está registrada en estas otras dos. Y por último, lo que haya aquí como esfuerzos tiene que quedar a la vista en alguna de estas preguntas. Es decir, tiene que haber información que respalde sus esfuerzos. Por ejemplo, si es un esfuerzo andar jalando el jaboncito por todo lado, en el que ve tiene que haber, vamos a ver, alguna noción del por qué lo hace. Y el que dice y hace, entonces debería de también haber datos que confirmen que tiene que andar con el jabón todo el tiempo, para poder justificar que es un esfuerzo para él andarlo jalando, perdón, para ella, era la chica, el andarlo jalando dentro de su mochila o en el, ¿cómo se llama? En el contenedor de su moto. Y una vez que esto está listo, tan tan, terminamos. ¿Tienen alguna pregunta, chicos, chicas? Yo no. No. Perfecto. Entonces, si no tienen preguntas, creo que podemos finalizar por acá esta parte de taller. Si tienen dudas, recuerden que pueden publicarlas en el TEC Digital y avisarme por chat, ¿verdad? Que hicieron la publicación de la pregunta para contestarles rápidamente. Okay. Y con mucho gusto. Y empiecen esto, no lo dejen para el final, porque recuerden que esta tarea comprende los mapas de empatía y después el storyboard. Y en el storyboard van a durar un poco más porque implica ver personas usando el producto, perdón. ¿Ok? Entonces nos vemos el próximo jueves. Muchas gracias, profe. Hasta luego. Con mucho gusto para servirles. Que les vaya muy bien. Gracias, profe. Igualmente.